Volvemos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos en la vía telefónica, vía la plataforma Zoom, no en la vía telefónica, sino en la plataforma Zoom, al doctor Carlos Félix Cuello, tal y como le habíamos anunciado antes de la pausa. Está con nosotros. Él es epidemiólogo y salubrista, y qué bueno tenerlo aquí en el Tribunal de la Tarde, porque estos temas son de vital importancia para la audiencia de este Tribunal de la Tarde. Doctor, un placer tenerlo. Bien, buenas tardes. El placer es mío y compartir con la audiencia. No se le escucha al doctor. Buenas tardes y el placer es mío para compartir con su audiencia. Sí, bueno, vamos a ver si podemos mejorar el audio. Se escucha un poco bajito, no se escucha mucho el sonido, pero doctor, quisiéramos conocer su reacción con relación al comportamiento de este mortal virus en la República Dominicana. La verdad es que se está desbordando muchos hospitales prácticamente en su capacidad máxima. Sobre todo en el Gran Santo Domingo, elevaciones de la positividad en provincias también y regiones importantes. ¿Qué usted opina, doctor? ¿Cómo usted ve el comportamiento de esta situación? Bueno, la situación epidemiológica y sanitaria del país está preocupante porque hay un aumento ascendente, aunque eso no es redundancia, pero una forma de expresarlo. Se está escuchando muy bajito. No sé si el producción nos puede ayudar allá, porque se escucha muy, pero muy bajito. Bien, como parece que hay un problema. Adelante, doctor. De ubicación. Hay un problema de preocupación con relación a la cantidad de aumento que se ha producido a nivel nacional, donde en el Distrito Nacional, en Gran Santo Domingo, se ha producido prácticamente el colapso del sistema de salud, toda vez que ya los pacientes no consiguen camas, unidades de cuidado intensivo, camas para ventiladores, ni siquiera disponibilidad de camas comunes. Y he sustentado, tú sabes que yo tengo un seguimiento desde el primer momento que se presentó el primer caso, cada 21 días corté en el boletín 426 y continué en el boletín 427 hasta el día de hoy. Entonces, en el Gran Santo Domingo hay prácticamente un colapso del sistema de salud. Hoy anunció el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud la disponibilidad de 150 camas más, principalmente en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde puso alrededor disponible de 46 camas de unidad intensivo y las otras 104 camas para camas comunes. Pero eso es un solo lugar. Eso te da una evidencia a ti de que realmente el sistema de capacidad de atención en salud en el Gran Santo Domingo está totalmente colapsado. La Plaza de la Salud, Sedimá, han tenido que abrir más facilidades y aún se han llenado. El Marcelino Vélez está lleno, Mocoso Puello está lleno, el Santo Socorro está lleno. Eso es a nivel público y privado. Entonces es muy preocupante porque hasta el día de hoy, en los 5 días que van del boletín 427 y 431, hay una tasa de positividad de 19.26. Eso significa que eso es insoportable. Significa que el virus está demasiado activo y entonces significa también que las autoridades deben adoptar medidas más urgentes, porque no se debe permitir que volvamos a la etapa inicial de colapso del sistema general de salud, porque ya en el Gran Santo Domingo, que tiene acumulado entre el 35 y el 40% de la población, ya prácticamente está colapsado. Doctor, me voy a quedar con la palabra colapsado y la descripción que usted bien daba sobre las unidades de cuidados intensivos de República Dominicana. Y voy a contrastarlo con los resultados que ofrecen los boletines en función de las defunciones. Significa esto porque vemos la altísima ocupación, podemos inferir o deducir que las personas, la mayoría se recuperan, o realmente pudiéramos estar en función de unos datos no actualizados. Sí, no, los datos no están actualizados, porque fíjense, recuérdense que el boletín de República Dominicana tiene varias metodologías para presentar los datos,
que no son ni deben ser presentados de esa forma. Fíjense que con relación a la toma de muestra, ellos presentan dos formas. Una le llaman muestra por primera vez y otra le llaman muestra subsecuente. Eso nada más sucede en la República Dominicana, muestra y muestra, porque la muestra que usted va por primera vez no la vuelve a repetir. La que ellos le llaman subsecuente son aquellos pacientes que están ingresados, que le toman una muestra para ver la evolución y para ver el momento que se le puede dar de alta desde el punto de vista clínico, pero no son muestras que se hacen por primera vez. Por ejemplo, en el boletín de hoy, si usted se fija, solo se hicieron 5.096 muestras y eso identificaron casos 838, pero ellos ponen 6.000 y pico de muestras. Eso no es verdad, solo fueron 5.900. A las otras ellos le llaman subsecuente y es un error. En el reporte de la mortalidad, ellos ponen a veces reporte de las últimas 24 horas o reporte producido en las 24 horas. Eso es otro error, porque eso fue la parte del subregistro que se produce. Incluso reportan casos vinculados al año pasado, que usted no sabe de qué mes es, a qué mes corresponde, y eso también es otro error. Eso nada más se da en la República Dominicana. Usted coge cualquier boletín del mundo epidemiológico y no reportan la data de esa forma, porque eso crea confusión en las personas cuando no tienen manejo técnico de reporte de los datos epidemiológicos. Doctor, pese a la situación que estamos viviendo en estos últimos días, de evidentemente un rebrote, y así lo dijo el propio presidente de la República, lo reconoció la semana pasada, las autoridades insisten, especialmente las autoridades de salud, de educación, insisten en el regreso a la docencia semipresencial y presencial. ¿Usted qué opina al respecto? No, doy una aclaración. Primero, en República Dominicana no existe ningún rebrote. Ese criterio de rebrote es un mensaje que las autoridades quieren llevarle al país, en el sentido que como ellos tenían controlado la pandemia, ahora se ha producido un rebrote como consecuencia de las medidas que ha adoptado el gobierno. Pero eso es falso, porque en una pandemia, en una epidemia, usted dice que hay un rebrote cuando usted tiene resuelto el problema epidemiológico y lleva una tasa de positividad por debajo del 1%. Y en República Dominicana nunca ha estado por debajo de un dígito. Siempre ha estado por encima de 2 dígitos. Es cierto. Que el virus siempre ha sido activo. Eso es un mecanismo publicitario para informar a la población y justificar la medida incorrecta de apertura que han adoptado las autoridades en las últimas semanas, que producto a presiones de determinados sectores que han abierto todas las actividades económicas, sociales y culturales, y obviamente eso se expresa en un mayor aumento de los casos por encima de los casos anteriores. Eso también se ve expresar con la decisión improcedente, y no sabemos a qué intereses responde, en un país que solo tiene alrededor de 5 provincias con tasas por debajo del 1%, del 5%, y todas están por la demás por encima del 10%, usted quiere dar apertura a todos los niveles a una docencia que prácticamente ya está en su fase final. Eso debe dejarse para el próximo año escolar y no para ahora, porque eso va a contribuir a convertirse en caldo de cultivo para que esta pandemia, lejos de disminuir, continúe aumentando. Eso es un craso error. Toque de queda, volver a ponerlo, se hablaba, y creo que usted tenía me gustaría recabar su parecer en este sentido. Si, por ejemplo, hablaban hasta de la 1 de la tarde, no iba a haber el toque de queda. ¿Qué opina usted? Mire, lamentablemente en medicina y en epidemiología y en salud pública hay medidas que usted lamentablemente tiene que asumirla en materia de una pandemia o en una epidemia para poder controlarla, porque la lógica es una medida tediosa, es una medida que molesta. Nosotros tenemos ya 1 año y 2 meses con una política sanitaria epidemiológica que no ha dado resultados, porque no se ha podido lograr resolver este problema de la pandemia y por lo menos mantenerla por debajo del 5% a nivel nacional, sino todo lo contrario. El toque de queda ha significado un comportamiento de las personas que han generado algunos elementos también de trastorno en términos de la salud, en términos de la parte psíquica, la parte de relaciones personales, familiares, pero la lógica de usted aplicarle un toque de queda junto a otras medidas es con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de esta pandemia, de este virus, que es la única forma que usted puede lograr
disminuir la capacidad de transmisión del virus, porque le quita recursos, le quita medio al virus para poder reproducirse, toda vez que usted no permite que la gente esté en la calle, esté haciendo fiesta, haciendo lo que le llaman ahora nuevamente, según algunos grupos, y que teteo, haciendo encuentros familiares, abriendo toda la actividad económica, y entonces necesariamente hay que asumir un tipo de medida más drástica que contribuya de manera real en una planificación estratégica sanitaria a cortar esta cadena de transmisión para ponernos en condiciones de que en la medida en que se va desarrollando el proceso de vacunación, pues nosotros tengamos una sociedad por lo menos que no esté tan contaminada, infectada como le estamos hasta el día de hoy. Es necesario un toque de queda programado con 2 meses desde el punto de vista estratégico. Un toque de queda que implique 15 días, primero aplicarlo en 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque el virus tiene un periodo de incubación de 0 a 14 días. Y usted tiene que estar por delante del virus. Usted no puede estar por detrás del virus porque el virus le va a ganar, que es lo que ha estado pasando en República Dominicana. Pasados esos 15 días, con una política masiva de toma de muestras, no como se está planteando ahora, que apenas se toman 5.000 muestras a nivel nacional, sino entre 15 y 20.000 muestras. Eso le permite a usted tener un control, un dominio, dónde está el virus, cómo se está comportando el virus, quién tiene el virus, lo que identificamos, a dónde nosotros lo ubicamos y cómo le damos seguimiento. Completados esos 15 días, asumimos una política entonces de flexibilización de 15 días más. ¿Qué significa flexibilización? Bueno, que los sectores sociales, económicos y culturales vuelvan a su actividad económica de manera controlada, con medidas de control, de la medida de seguridad, de la mascarilla, del distanciamiento, lavado de la mano, control al transporte, control a los comercios, porque todos los comercios uno sabe que es un relajo que hay en el país. En los mercados hay un hacinamiento tremendo, los supermercados por igual, la fiesta por las escuelas, los encuentros. Eso usted lo va evaluando para usted ver cómo se está comportando esta pandemia. Obviamente, nosotros sabemos que República Dominicana tiene una economía que alrededor de un 55% depende de que llueva o que no llueva, porque la gente necesita salir a buscarse en la calle. El gobierno tiene que asumir la responsabilidad de ese tipo de sector, focalizarlo para contribuir en el proceso de planificación de estos 2 meses, lograr entonces cierto beneficio a esos sectores para que el país pueda ponerse en condiciones de abrir. En esa medida debe ir trabajando en las 5 o 6 provincias que tienen por debajo de un 5%, que son las siguientes provincias actualizadas hasta el día de hoy. María Trinidad Sánchez tiene un 3.18, Puerto Plata un 3.5, Monseñor Noel 3.36, Independencia 2.95, Samaná 2.3 y Hermana Mirabal 1.15. En esas 6 provincias se debe trabajar para que usted logre disminuir por debajo del 1% la tasa de positividad y poder abrir toda la actividad económica, social y cultural en esa área. Pero no a nivel nacional, porque si usted ve, por ejemplo, San Cristóbal tiene un 22.39%, San Juan 21.47%, Distrito Nacional 19.29%, Santo Domingo 18.93%, Peravia 16.45%, Barahona 18%, Bauruco 13.2%, San Pedro Macorís 13.46%, Altagracia 13.85%, Montecristi 11%, La Romana 14%, Asua 12% y Pedernales 12%. Esos son los que están por encima del 11%. Y entre 5 y 10 tenemos a Montecristi. La mayoría. Ajá. Mire, doctor, con relación a las medidas que debe adoptar el gobierno para, qué sé yo, a mí no me gustaría utilizar la palabra incentivar, sino para que la población o una mayor cantidad de personas asista al proceso de vacunación para estar inoculado con la primera y la segunda dosis. ¿Qué debe hacer las autoridades para estimular un poco más, sobre todo a una clase joven que en muchos aspectos desafía las mismas autoridades y a veces ni siquiera, muchos muchachos no quieren ni siquiera vacunarse? Sí, mira, ahí ha pasado la siguiente situación. El gobierno ha concentrado la publicidad en medios de comunicación masivos. No ha traducido la publicidad en la educación a nivel del territorio, a nivel de la comunidad, el casa por casa. ¿Por qué? Porque la estructura sanitaria que tiene el país es una estructura sanitaria de provincia, de mole, no una estructura sanitaria basada en un sistema de salud que tenga una estrategia de atención primaria como base de desarrollo del sistema de salud del país. Nosotros no tenemos eso, adolecemos de eso, y todo el mundo sabe que en un país donde su sistema de salud esté basado
en una estrategia de atención primaria, el 70 y el 80% de los problemas de salud de ese país está controlado y está resuelto. Y aquí tenemos un sistema de salud basado en un 20 a 25%, que significa que esté estructurado en base a la parte clínica, a la parte económica de la política sanitaria. Entonces, eso es una debilidad. Y es una debilidad porque la lógica sanitaria no llega a nivel comunitario y eso hay que revertirlo. Hay que estructurar todo tipo de recursos, todo tipo de medidas para tratar de llevar la vacuna a los barrios, la vacuna a las comunidades, la vacuna a los centros, llevarla. Y otro mecanismo que debe utilizar el gobierno. El gobierno facilita alrededor de 1 millón el gobierno pasado y dice el de ahora que lo va a llevar a 3 millones de pesos con relación a alguna tarjeta que va a dar. Un mecanismo para que la gente se vacune debe de ser condicionar la entrega de ese efectivo y de ese aporte que hace el gobierno a que presenten la tarjeta de vacunación para usted ir garantizando que la población se vaya vacunando, porque ese es un sector de clase empobrecida, un sector de pocas posibilidades, no está entusiasmado, no está estimulado, el nivel de educación es bajísimo, no comprende la importancia de la vacuna, incluso es un sector que utiliza parte de esos recursos, no solo para la comida, sino para el teteo ese, la bebedera y todo ese tipo de chelcha y cosas. Entonces, a ese sector que tiene una parte significativa del país, es una forma de condicionarlo. También a algún sector de clase media que solicita algún tipo de préstamo de actividades comerciales y que tiene que tener algún tipo de ese tipo de relaciones de actividad comercial. Uno de los mecanismos es como están haciendo muchos países, que para usted viajar tiene que presentar una tarjeta de que ya usted está vacunado y que tiene la segunda dosis. Entonces, aquí, según a usted le exige un requisito para darle un préstamo, en el sentido de que una garantía, unas relaciones comerciales y lo que usted tiene, bueno, pero uno de los mecanismos también del préstamo es que facilite si usted se aplicó o no ya o la primera o la segunda dosis de vacuna, porque ese también es un mecanismo que no es represivo en términos policiales, pero sí es un mecanismo de crear conciencia para que vea la población la importancia de que se debe vacunar. Son dos mecanismos que si el gobierno lo valora, lo estudia y lo toma en consideración, en esos dos sectores hay más de 6 millones de personas entre esos dos sectores. Y entonces la demás gente con un problema de educación, de conciencia, de entender que esto es peligroso, que esto es complicado, que esto mata gente, que eso usted nada más se da cuenta el sufrimiento cuando una gente se muere y a veces usted ni lo ve cuando lo entierran. Entonces hay que generar la política de educación, hay que ampliarla, hay que masificarla, hay que llevársela a la gente. No puede el gobierno esperar que la gente vaya a la casa porque se ha generado una política antivacuna en el país, justificado o no, pero esa es la lógica que tenemos la en República realidad. Dominicana. Doctor, un tema, por ejemplo, una persona que haya tenido el virus, ¿qué tiempo debe esperar para aplicarse una dosis de vacuna? Y segundo, el hecho de que usted se haya vacunado pudiera significar que si el virus le da, pudiera ser más benigno. No, o si menos letal, tal vez sería el concepto. Si una gente le ha dado la COVID, la enfermedad, si le ha dado ya, los proyectos de vacunas que hay, porque esa es otra cosa, la gente tiene que comprender, no hay vacuna como producto final. Todo lo que hay es proyectos en investigación que se van a convertir en vacunas en la medida, porque nosotros, recuérdense que solo alrededor de 11 vacunas están en etapa 3, que la etapa 3 para usted elaborar una vacuna dura, dependiendo del tipo de vacuna, entre 5, 10 y 8 años. Y aquí se ha desarrollado proyectos de vacuna apenas en 6 meses, 7 meses, en 1 año. Entonces, todo eso está en investigación. ¿Cuándo se va a convertir esto en vacuna? Cuando la etapa 3 se masifique el punto de vista de cantidad de millones por cada vacuna y los resultados que van llegando a las grandes farmacéuticas de cada proyecto de vacuna, le va a usted confirmando cuál es la tasa de eficacia, la tasa de eficiencia, la tasa de seguridad, la tasa de inmunogenicidad y los eventos adversos que pueden producir tal vacuna, para ello entonces decir, sí, tenemos una vacuna que tiene tanta tasa por ciento de eficacia, tenemos un 90, tenemos un 80, tenemos un 70, que es lo que tenemos, una vacuna que los eventos adversos, o sea, enfermedades que produce, lo que hay algunas que han producido tromboembolismo, enfermedades neurológicas, garantiza ya que por tanto cantidad de millones nada más tiene tanto, entonces usted autoriza
ya usted entonces registra ese proyecto de vacuna como vacuna, lo convierte en un producto final y ya entonces ya es una vacuna ya con nombre y todo, que no es lo Ok, que doctor, pero ¿en qué pero tiempo, exacto, qué tiempo con lo que tenemos? Entonces, la siguiente información que está hasta el día de hoy científicamente aprobada es la siguiente. Las vacunas de Pfizer, Moderna, tienen un periodo de crear protección entre 3 y 6 meses, ya demostrado con su estudio que ellos han hecho. Esa vacuna, en principio, antes de que ya hicieran ese estudio, ellos informaban que tenía una tasa de eficacia, en el caso de Pfizer, de un 94.6%. Y en el caso de Moderna, tenía alrededor también de un 90%. Denos un poquito de luz, doctor, con relación a la Sinovac, que es y la AstraZeneca, que son las dos vacunas que actualmente circulan en la República Dominicana. Sí, en el caso... Y si me da, perdón, doctor, y en esa línea también, para que la pueda responder junta, si me da la COVID, ¿qué tiempo debo esperar para vacunarme? Eso es lo que estoy diciendo. Esto es lo que estoy diciendo. Primero, si le da la COVID tiene un periodo de inmunidad estudiado hasta ahora, alrededor de 9 meses llega la inmunidad, porque ya eso se ha estudiado y eso está demostrado. Dependiendo entonces la vacuna que se aplique, la vacuna que más ha demostrado una eficacia y una inmunidad por encima de un año que llega hasta 2 es la vacuna de la Sputnik 5, la rusa, que esa es la vacuna que ellos han ratificado, una vacuna que dijeron que tenía una tasa de eficacia de 90.1 y en un estudio último que se hizo de casi 4 millones y pico de personas entre Argentina, Chile y Rusia y México, se demostró que tiene una eficacia de 97.6 y confirmaron la proyección de 2 años de garantía de inmunidad. Eso está por verse porque no tenemos un año. La enfermedad produce una inmunidad de alrededor de 9 meses, porque hay gente que le dio en marzo del año pasado y todavía no le ha repetido el caso, lo que ratifica que tiene una inmunidad por lo mínimo alrededor de 9 meses demostrado ya, si le da la... Sí, doctor, excelente explicación, pero mire, un poquito más llano para que la gente pueda entender, y le voy a poner 2 ejemplos con la misma pregunta que le formuló a la doctora Mildred Charlotte. O sea, a mí me dio el COVID, ¿verdad? Me dio, términos reales. Yo fui a vacunarme pasaron creo que unos 20 días después que ya no tenía COVID en mi cuerpo, por producto de la prueba que me hice. Pero en el centro de vacunación, a mí nadie me preguntó si me dio el COVID, si yo podía vacunarme o no, pero voy a otro aspecto más oficial. El propio Ministerio de Salud Pública, e incluso pusieron a decir eso al presidente de la República, Luis Abinader, que quienes ya le dio COVID, le iban a poner solo una dosis y que en 8 meses le iban a repetir otra. O sea, ¿es cierto eso? ¿Cierto que cuántos días debo esperar para vacunarme después de tener COVID? ¿Es necesario una segunda dosis si ya tuve COVID o no? Esa pregunta está en el aire, esa pregunta no hay respuesta todavía. Mire, todo lo que se habla alrededor de eso son inventos. Y todo lo que se habla alrededor de eso son salidas que están planteando algunos países ante la incapacidad de conseguir vacunas. Porque nosotros estamos en un periodo de investigación de esta pandemia, porque es una enfermedad que apenas tiene, apenas tiene 1 año y 2 meses. De manera que esos son elementos de información. Ahora bien, decirle a la gente, y un error, porque debieron preguntarle a usted si tenía o no tenía COVID. Eso debe ser una pregunta normal. Incluso el gobierno dominicano, para tener un estudio a mano de la eficacia de la vacuna que está aplicando en el país, debió haber hecho un estudio para demostrar qué tanto eficacia tiene las 2 vacunas que estamos usando. Comprobar en el país, porque eso es lo que hace en cada país, la AstraZeneca y la Sinovac, que no se ha hecho. Entonces, el que le dice a usted que después que usted le da la COVID, se ponga una vacuna, un refuerzo, inmediatamente, está inventando, porque no son datos científicos. Eso es una idea que a mí me dio COVID. Yo me puse la primera dosis AstraZeneca. Al mes de ponerme AstraZeneca me da la COVID. Yo me la puse en marzo
y ellos, violando el principio de investigación de AstraZeneca, le dijeron a la gente que la segunda dosis se iba a poner al octavo mes, al octavo mes. Y la investigación de AstraZeneca decía que se podía poner entre el octavo y el 12, con preferencia al 12, porque AstraZeneca generó un problema en su primera etapa de investigación. AstraZeneca era primera dosis al 0 días, segunda dosis a los 21 días. Generó un problema porque la primera dosis dio una tasa de eficacia de 90% y la segunda dosis a los 21 días dio 62%, y eso generó un lío, un problema, y hicieron una segunda investigación y de allá arrojaron que debería ponerse la segunda dosis entre 2 meses y 3 meses, pero preferible los 3 meses, porque mientras más tiempo duraba, más anticuerpos desarrollaba y más inmunidad desarrollaba. En Dominicana se inventaron los 2 meses, no los 3 meses, y dentro de los 2 meses bajaron una semana porque lo pusieron alrededor, en vez de 8 semanas, lo pusieron a 7 semanas. Bueno. Y violando eso. Entonces, no hay fecha para eso. No hay fecha, ni tampoco hay fecha de refuerzo para poner vacunas, porque nadie ha estudiado eso. Están en estudio. Pfizer hizo un estudio, como están diciendo también, de que si usted se pone un tipo de vacuna, se puede poner un refuerzo de otro tipo de vacuna. Bueno, la verdad es que vamos a tener, se nos ha frisado un poquito ahí y ya el tiempo lamentablemente se nos ha terminado. Vamos a tener que dejar la invitación abierta para que el doctor pues nos acompañe muy pronto y podamos seguir recibiendo estas orientaciones del doctor Carlos Félix Cuello, que es epidemiólogo y salubrista. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Vamos a ver si la semana próxima podemos tenerlo de nuevo. Ojalá nada más hablemos de vacuna. Vamos a hablar de vacuna. Vamos a hablar de vacunas solamente y de todas estas preguntas que todavía están en el aire. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con usted, pues, también agradecemos la sintonía de los amables telespectadores del Tribunal de la Tarde que día tras día nos prestan su atención. Gracias y hasta mañana, si Dios quiere.